El Senado de Alicante Plaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. No sé si se acordarán de aquella vez cuando Rajoy, en esa famosa foto de portada de periódico, pues dijo que iba a bajar los impuestos en 2011. Luego llegó al gobierno y hizo lo contrario. Sometió al país, a los contribuyentes, a una de las mayores cargas fiscales de la historia de la democracia. Y es que este es uno de los grandes debates, ¿no? Cuando ha habido un gobierno pues, que lo que ha hecho es dejar prácticamente el contador a cero. Recordemos que en aquella época, hablando a nivel nacional, se quedaron pues, las huchas de las pensiones vacías con el gobierno de ZP, pues hay que, en ocasiones, subir los impuestos. Y digo esto, pues extrapolándolo a la situación de la Comunidad Valenciana. Es curioso pues que acuse el Partido Popular al Partido Socialista de haber dejado vacías prácticamente las arcas, de estar peor de lo que se imaginaban y se pongan a bajar impuestos. A veces habría que preguntarse si es el momento de bajar impuestos o habría que esperar un poco a que estuviesen las cuentas un poco más saneadas, ¿no? Luego es llamativo los ataques de la izquierda al Partido Popular diciendo mirad lo que están haciendo, están bajando impuestos, mirad la situación que hay. Una situación que no sé si son conscientes que la han dejado ellos. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos. Esto es una cosa que deberían aprender. Un servidor no es economista, creo que es algo básico y deberían también saberlo pues, los que nos gobiernan. Pasamos a tiempo de entrevista y me acompaña la portavoz en el Ayuntamiento de Alicante del Partido Socialista, Ana Barceló. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con vosotros. Hay una pregunta, ¿no?, que sobrevuela en el Ayuntamiento de Alicante y que hablando con el resto de grupos, pues uno echa un poco de menos, eso es lo que dicen, echa un poco de menos a la oposición del Partido Socialista. A veces da la sensación de que Compromís está poniendo más en su sitio al alcalde Luis Barcala que vosotros, ¿no? ¿Qué dirías a esas acusaciones que está fallando para que se tenga esa percepción? Bueno, eso no es cierto. Yo entiendo que Compromís quiera ponerse alguna medalla. Bueno, eso en política es normal, pero realmente la oposición seria que está haciendo el Partido Socialista, poniendo el acento a aquellas cuestiones que nos parecen importantes y que el señor Barcala sigue sin rumbo, no tiene rumbo ni tiene proyecto para esta ciudad, ese acento lo está poniendo el Partido Socialista. El resto de los grupos de la oposición, como siempre, pues también evidentemente hacen su trabajo. Yo no voy a entrar en esas cuestiones de quién hace más y quién hace menos, porque sería desviar la atención hacia lo que es importante. Y es que esta ciudad no tiene un rumbo. ¿Qué autocrítica? Fueron unos resultados electorales pues, en los cuales pues el Partido Popular casi roza, estoy hablando de las municipales de mayo, casi roza la mayoría absoluta, se quedaron a un escaño de los 15, tienen actualmente 14. ¿Qué autocrítica hacéis de los resultados electorales de las municipales? Bueno, nosotros en su día ya hicimos también un análisis de esos resultados, también viendo los barrios y cómo había quedado el Partido Socialista. Podemos decir que habían dos tipos de análisis, ¿no? Uno, el análisis de la situación nacional y cómo influyó la política nacional en el voto local, porque además esta es una ciudad que siempre vota en clave nacional. Por tanto, eso también fue analizado porque no fue una situación que se dio exclusivamente en Alicante, sino que también pues pasó en otras ciudades de España, en los gobiernos autonómicos, y eso también ha configurado pues que también las diputaciones estén en manos del Partido Popular. Y luego, evidentemente, pues hay un análisis interno de qué cuestiones debíamos de haber incidido o qué cosas teníamos que, o qué campaña teníamos que haber llevado a cabo para haber llegado más al ciudadano. Difícil porque había que combatir un discurso del Partido Popular muy enfrentado, ¿no? Yo recuerdo de ir por la calle y la gente, algunos me decían que te vote chapote, ¿no?
Esto era, bueno, un signo del momento que estábamos viviendo de enconamiento de la política nacional, que al final pues también arrastró ese voto. Todos los que pues vamos al centro, trabajamos en el centro, pues tenemos que atravesar pues esa gincana de obras, ¿no? Las hemos padecido bastantes meses y evidentemente la oposición está criticando mucho la gestión de esas obras, ¿no? De si han sido todas a la vez, de si se esperó a que fuesen las elecciones para que se ejecutasen pues esas obras. El Partido Socialista, si hubiese llegado a la alcaldía, ¿cómo hubiese gestionado estas obras? Nosotros siempre decimos que, bueno, las obras que mejoren el entorno urbano son siempre buenas. Hombre, en este caso se concentran todas en el centro de la ciudad, ¿no? Es como si Alicante tiene distintas ciudades dentro de la misma. Tenemos barrios totalmente abandonados y ya no me refiero a las zonas más alejadas del centro por el norte, sino también por el este. Y el oeste. Entonces, lo que es cierto es que hubiéramos planificado de otra manera. No en cuanto a la ejecución de las obras, sino el habernos adelantado a las situaciones conflictivas que se iban a producir, por ejemplo, con el transporte urbano, con el transporte de las emergencias, con los comercios y toda la zona que se concentraba comercial y económica en unos meses tan complicados como son los meses de verano, donde estamos en pleno auge, ¿no? de llegada de turistas. Bueno, hubiera sido de otra manera totalmente distinta. Se acumularon las obras, se concentraron todas al mismo tiempo y sin esa planificación, que es lo que le hemos reprochado, porque ni siquiera el tiempo nos ha dado la razón al Grupo Socialista cuando pedimos al alcalde que compareciera y nos explicara qué informes tenía, ¿no?, para tomar las decisiones. Pues no habían informes, por tanto no se podían tomar decisiones. Hemos vivido un caos que además ha tenido consecuencias económicas. Por eso en este pleno llevamos la creación de una comisión para que podamos analizar no solo las consecuencias económicas con un informe serio y riguroso de las consecuencias que ha tenido para los comercios, para la restauración y para la hostelería, sino también para ver qué iniciativas y qué actividades se pueden llevar a cabo o qué medidas se pueden adoptar para resarcir, bueno, las consecuencias de este caos que ha generado el Partido Popular en la ciudad. No es suficiente el bono. El bono, pues un bono se puede consumir en cualquier parte de la ciudad, no necesariamente en las zonas que más han sufrido esta situación. Por tanto, lo que queremos es que se constituya esa comisión, que podamos abordarlo desde la reflexión, desde la tranquilidad y sobre todo con rigor. Porque además de que las obras han estado mal planificadas, hemos llegado tarde a esa planificación de mientras se desarrollan, ¿qué hacemos? Hemos dejado obras abandonadas en el barrio San Blas, en la avenida Gijona, otras han tenido que ampliarse el plazo para que terminaran. En fin, una mala planificación en todos los sentidos. Pues muchísimas gracias, Ana, por atendernos y que pases muy buen día. Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer. Ahora pasamos a la recomendación pues de nuestro patrocinador, de Pynchon & Co. Hay que leer, es importante leer. La semana pasada se celebraron, el 24 de octubre, el Día de las Bibliotecas y no está de más pues visitarlas. Y es que en esta situación en la que vivimos, que hay gente que, como diría Pérez Reverte, pues quiere escribir sin leer. Personas que pretenden publicar libros o pretenden publicar artículos sin haber ni leído ni siquiera los periódicos y, más si cabe, pues haber leído libros. Y por eso pues hoy traemos un libro especial que se titula Para escribir hay que leer, de Vanni Santoni. Así que ya lo saben, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos, que la manipulación, las fake news están a la orden del día. Una forma de no ser manipulados es estar pues bien informados y tener la cabeza bien formada. Y eso no se forma de otra forma que con libros.
Tiempo de tertulia, tiempo de análisis y hoy me acompaña pues José Ramón González. Buenos días, José Ramón. Buenos días, Jorge. Pues nada, encantado de estar con vosotros y bueno, de participar de estos debates que siempre vienen bien. Siempre vienen bien, ¿no? Además, visto por mi parte, desde mis compañeros lo ven desde otro punto de vista y yo ahora me toca también verlo desde otro punto de vista, aunque lógicamente mi análisis seguramente va a ser diferente al que hagan ellos, ¿no? Porque en parte forma parte hasta el 16 de junio de la corporación anterior. Claro, sí, pero a ver, cada opinión, cada persona tiene su opinión, ¿no? Y aunque uno pero no lo mismo. haya sido concejal, sí. Así que, pues bienvenido. Muchas gracias. Es tu casa. También está, pues, Miquel González, ya un clásico, que evidentemente eres el director de esta casa y... Como siempre, un placer estar aquí y compartir este momento. ¿Qué bien? ¿Todo bien? Sí. Y Manuel Lillo, ¿qué tal, Manuel? Hola, buen día, ¿cómo estem? Muy bien, ¿tú? Molt bé, encantat. Me alegro. Os voy a hacer un poco la que hacen los profesores, no sé si se puede decir esto, los profesores capullos, que es poner una pregunta que no estaba en el examen. Ayer, pues tuvo, a la semana pasada, esto se graba el miércoles pasado, de ahí me lío con las fechas, pues tuvo lugar el acuerdo de gobierno del Partido Socialista con Sumar. Y ha sido noticia que Compromís ha conseguido pues meter en el acuerdo de Sumar pues lo que buscaba, ¿no? Es decir, sus condiciones. ¿Qué opináis? ¿Creéis que va a ser mejor para la Comunidad Valenciana y para Alicante este acuerdo, dado pues que Compromís ha conseguido salirse con la suya, o va a ser más de lo mismo? Bueno, yo soy escéptico porque los acuerdos y los anuncios tardan mucho en hacerse realidad. Y al hilo de eso supongo que saldrá el debate de los presupuestos generales del Estado, que como todo presupuestos pues son números en un papel que después la realidad no concuerda. Normalmente para mal y a veces no concuerda ni siquiera para bien. Es decir, hay obras que no están en el presupuesto que se hacen y la mayoría de cosas que están en los papeles tampoco se hacen. Es decir, que con el tiempo lo veremos. Si hay voluntad y se puede demostrar, pues bien. A mí, mientras se solventen los problemas, me da igual que los haga el Partido Popular o que los haga el Partido Socialista o Sumar o quien sea, pero falta voluntad y esa voluntad se tiene que demostrar. Y tiene que demostrarse en hechos. Solo en hechos veremos si el acuerdo es beneficioso o no. Hay cosas como la financiación de la que han hablado tantas veces que cómo creerlo, ¿no? Pues ahí lo dejo. José Ramón. Bueno, no, yo estaba escuchando a Miquel y efectivamente el tema que Compromís haya alegrado pues de anuncios, porque no hay otra cosa. Es curioso, ¿no? Ves la parte de Podemos, ayer Irene Montero y Ione Belarra decían que lo desconocían. Compromís parece ser que lo conoce. Y yo me creo más que es una venta y una justificación de una situación que una realidad. O sea, aquí hemos oído muchos cambios, el tema del aeropuerto, el tema de la conexión ferroviaria, eso lleva años, pero años. Y voy a decir aquello, a lo mejor tírame piedras contra mí mismo, por todos los partidos que han gobernado, ¿no? Alicante efectivamente es la última provincia en los presupuestos generales del Estado y yo creo que mucho tiene que cambiar, pero me parece que la dinámica va a ser muy parecida. Y que Compromís haya mostrado esa alegría, bueno, yo tengo que verlo, yo no me lo creo tampoco, ¿eh? Como dice Miquel, los presupuestos se hacen, bueno, lo que pasa es que los presupuestos municipales es distinto porque está uno más encima, entonces son cosas que normalmente, teniendo en cuenta que en los presupuestos, por ejemplo, de un municipio, el capítulo 1, que es personal, es que se lo lleva todo, o sea, un 60% de un presupuesto. Yo recuerdo cuando gestionaba en sanidad, el 70% del presupuesto era personal, ¿eh? Es una cosa impresionante. Y en el ayuntamiento no es el 60%, pero es una parte importantísima de presupuesto. Pues fíjate, el ayuntamiento de Alicante de 300 y pico millones, pues 100, casi 30 ya son de presupuesto de capítulo 1, ¿no? Y volviendo al tema de los presupuestos generales, bueno, yo creo que la dinámica va a ser muy parecida en cuanto a hechos concretos que se van a desarrollar en la ciudad. Hablamos de inversión. Otra cuestión diferente es el tema, a mí me gustaría tratar el tema del horario laboral, porque yo el otro día hacía un tuit y decía que la mayoría de los convenios colectivos
y todos los funcionarios tienen 37 horas y media hoy en día. No es ninguna novedad. Yo he hablado, ayer mismo hablaba con un amigo y ese pues está en una situación todo lo contrario, que hace horas por un tubo, se las pagan, el hombre vive a costa de las horas extras, pero claro, las 37 horas y media hay que ver ahora cómo eso se verbaliza y se conforma, sobre todo por la parte empresarial, que ya ha manifestado su oposición. Así que vamos a ver. Manuel. Jo tres coses pel que fa a lo que dèieu de Compromís. Primer, en 2019 se va fer un pacte d'investidura que ja s'acordava en la reforma del model de finançament. 2023 no s'ha canviat. El pacte d'investidura era entre el PSOE i Compromís. Primer. Segona qüestió. Ara diuen que allò era un pacte d'investidura i que ara és un pacte de govern. Però, clar, les paraules, no? Estos formalismes per a justificar les coses que finalment, normalment, no s'acaben complint per totes les dificultats que comporta políticament. I després, tema de l'aeroport, no? Qüestions de l'aeroport que porten 20 anys o 25 anys pendents. Parlava ara José Ramón, que li honra que ho diga, perquè ell ha sigut regidor del PP molts anys, i ell mateix reconeix que aquestes dificultats fan que ni el PP ni el PSOE siguin capaços de dur a terme una obra, una reforma de mobilitat tan important com la de l'aeroport d'Elx a Alacant, de l'Altet. Veurem en què acaba, però els precedents no conviden a ser optimistes en que n'hi hagi una connexió digna de mobilitat entre l'aeroport i les ciutats d'Elx i Alacant. Veurem què passa, però és el quart aeroport de la península, si no m'equivoque, és una reforma urgent que encara no s'ha dut a terme. La faran ara? Els precedents me fan pensar que no. I després n'hi ha una tercera qüestió. Compromís té una crisi molt gran. Compromís l'any que ve farà un congrés que ja veurem si acaba en escissió. Ells volen que acabi en refundació, però de moment n'hi ha gent d'iniciativa mirant de moure's cap a Sumar, n'hi ha gent del bloc que no sap què fer perquè han pactat electoralment en Sumar per anar a les eleccions però no volen fondre's dins del mateix partit, i n'hi ha una baralla molt gran que se va veure de manera molt explícita en la batalla del Senat pel tema d'Enric Morera i de Carles Mulet. Clar, qualsevol aparença de victòria se celebra a lo grande, però ara anem a la realitat. I la realitat és que en 2019 hi havia un pacte similar que no s'ha complert. Ho compliran ara, els precedents me diuen que no, i les ganes de celebrar coses per part de Compromís me diuen que esto és efectivament les ganes de dir que estem fent les coses bé, però calen resultats i en 4 anys no n'hi ha hagut. Ara té que haver resultats. Hay que reconocerle de todas formas a Compromís pues que ha dejado de ser pues el tonto útil, ¿no? Así es como a veces se le veía, ¿no? Es decir, estás en el pacto de gobierno, pero prácticamente no formas parte de Sumar o de Podemos o de las candidaturas estas confluentes, pero prácticamente ni pinchas ni cortas, ¿no? Ahora eso, por lo menos sobre el papel, ¿no? Eso ha cambiado, es decir, ¿hay que reconocerle ese mérito o simplemente va a ser lo mismo? Miquel. Yo diría que una cosa sí que es verdad. Ellos están mucho más cómodos con Yolanda Díaz que con Podemos. Con Podemos, y eso Manuel sabe más, el divorcio se produjo a los meses y eran irreconciliables. Y por eso nunca los diputados de Compromís formaron parte del grupo Podemos. Creo que estaban en el mixto, si no recuerdo mal. ¿No, Richie? Sí. Bien, eso es verdad que ahora tienen más protagonismo y podríamos decir que Yolanda Díaz confía en Compromís como la marca para la Comunidad Valenciana. Eso yo creo que sí que es evidente. Ahora bien, volvamos a los hechos. Yo me conformaría solo con que se aprobara un sistema nuevo de financiación, a ser posible con el consenso del Partido Popular, para que fuera duradero en el tiempo. José Ramón levanta las cejas, pero me gustaría, no, porque sería una buena solución para todos, especialmente para la Comunidad Valenciana. Ayer estuve en la conferencia de José María Aznar y reconoció que la infrafinanciación penaliza este territorio, ¿vale? Eso es una cosa, y la otra son los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado, pues, insisto, yo soy muy escéptico porque los números están y las obras están o no están. Yo he visto obras que tenían consignación mínima y se han hecho, y después he visto millones en los papeles y la obra no ha arrancado. Entonces, con eso soy mucho más escéptico. Pues veremos. Yo creo, vamos a ver, creo que sí que son conscientes, si hay futuro gobierno, de que esa situación la tienen que revertir. El primero es Compromís, que forma parte de
de la fórmula y el PSOE también. Pero, bueno. José No, la cuestión es el peso político que pueda tener Alicante, ya no solamente en Compromís, sino en el Partido Popular, en el Partido Socialista y demás. Siempre hemos pecado, digamos, de esa situación, ¿no? Yo, por ejemplo, decías que hubiera un pacto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de que hay un pacto. Cuando levantaba las cejas era porque en este país, desgraciadamente, el sentido verdadero de Estado, independientemente de qué partido seas, no hay todavía. Nos falta, esto no es Alemania, ¿vale? Donde en Alemania hay una crisis, se juntan los partidos, resuelven el tema. Mira, aquí hay un ejemplo de que se puede hacer el Pacto de Toledo de las pensiones. Ahí se sentaron todos los partidos y llegaron a un acuerdo. ¿Por qué no pueden hacer esto de la infrafinanciación? Porque efectivamente yo que he vacacionado en Asturias te leo los periódicos y allí dicen que son los más pobres de los más pobres, con la variante esa famosa que llevan 20 años intentando agujerear el Pajares, que además... Creo que está a punto, Sí, está a punto, pero ya verás tú la cantidad de averías que va a haber allí por el tema de que incluso han desviado cauces de ríos de la provincia de León, en fin, unas historias. Pero bueno, quiero decir, efectivamente es una cuestión de que se sienten los partidos y vayan a la infrafinanciación o a la financiación real. No es justo que nosotros nos sintamos que tanto Cataluña como el País Vasco preferentemente tengan unas condiciones de financiación que están muy por encima de luego la realidad de lo que es este país. Entonces, no sé, yo lamento y alzo las cejas de que va a ser prácticamente imposible, porque me da la sensación de si finalmente hay gobierno progresista o socialista, Podemos, ya no voy a entrar a otros calificativos, que yo no lo tengo todavía claro, ¿vale? Porque ahí están los independentistas que se están viendo ninguneados también. Por cierto, PNV no dice ni mu. PNV se queda ahí, hablan nada más de Puigdemont y de Esquerra Republicana para tal, y el PNV yo no me fío un pelo, ya se la hizo a Rajoy. Se la puede volver a hacer a estos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba, pero el tema de la financiación es un tema muy, muy complicado y que yo creo que va a tardar en poder dar solución. Y en cuanto a Compromís, efectivamente, yo tengo que decirte que, por ejemplo, en mi época de concejal, Compromís, aún siendo un grupo pequeño, digamos, porque eran 2 concejales, bueno, cuando gobernaron fueron 3, pero en la época mayoritaria han sido 2 concejales. Yo he visto que han trabajado por encima incluso del Partido Socialista, O sea, que eso es lo que luego hablaremos, Pero el Partido Socialista con 9 concejales y Compromís con 2, pues te ves tú que Compromís ha trabajado. Otra cuestión es la consideración que Alicante tiene de Compromís, ¿vale? Que los que somos de aquí, pues posiblemente hubiéramos apostado en que Compromís no hubiera tenido esa representación como llegó a tener de 3 concejales en el Ayuntamiento de Alicante, ¿no? Pues porque la ciudad, esto a lo mejor sale en algún debate de cómo se conformó Alicante y por qué parlem valencià o no parlem valencià, ¿vale? Yo vengo de una familia que mis suegros eran valenciano parlantes y entonces pues a mí me hablaba mucho, lo que pasa es que Alicante creció y ¿quién vino? Castellano, que por lo que esta ciudad está así un poquito en ese sentido, ¿no? Pero bueno, Compromís yo creo que tendrá que seguir trabajando y es posible efectivamente que termine, porque ahí tienes al blog, tienes a la familia Pascual, que esa ofensa que tuvo no la va a olvidar. Yo conozco algo a Pascual de la época mía del 87 y eso no lo van a olvidar. Y yo leo en los medios de que hay goteo de bajas, tanto de Iniciativa, que no está de acuerdo, lo del Mulet que has comentado, con Enrique, que se ha colocado y punto y final. Así que bueno, efectivamente, vamos a ver si solucionamos primero el gobierno y luego ver los presupuestos, que no me fío un pelo, como decimos aquí. Manuel. Sí, el que deia és totalment cert. Més enllà de l'intríngulis que resoldrà l'equació de Compromís, no sabem de quina manera, és evident que el tema dels pressupostos va lligat al tema de la investidura, que és una incògnita enorme, perquè s'està donant moltes coses per fet. Jo sóc dels que pensa que arribats a este punt, i en Yolanda Díaz havent-se fotografiat en Puigdemont i en Sánchez parlant de manera incòmoda però més o menys clarament de l'amnistia, és molt difícil tornar enrere. És molt difícil perquè ara mateix no n'hi hauria justificació de dir no, se trenca tot i comencem de zero perquè és inconstitucional. Ja han dit o ja defensen que ho és, per tant tot això anirà lligat a això. Però pel que fa a Alacant en concret, ho deia ara José Ramon, és veritat que Compromís estos anys, segurament per necessitat,
perquè Compromís, com explicava molt bé José Ramon, és un partit que ho té difícil en Alacant per la idiosincràsia de la ciutat i perquè és una ciutat molt desconnectada, diguem-ne, dels seus orígens i del seu passat. Compromís ha de moure moltes més coses més enllà del vessant identitari. I és com Compromís ha crescut el conjunt del País Valencià, perquè si se fixava només en la llengua i en la identitat, així no n'hi havia res a fer, esto no és Catalunya ni és el País Basc. Per tant, Compromís s'ha clavat en moltes batalles que ha posat sobre la taula, una d'elles l'infrafinançament. Tampoc ens oblidem, perquè sobretot és veritat que Camps va dir coses, és veritat que el PSOE va dir coses, però és veritat també que Compromís ha sigut qui ha portat aquest tema al carrer. Per tant, ha fet coses bones i en Alacant, a nivell municipal, també ha fet coses bones. Per tant, serà important que Compromís continuï fent aquesta faena d'oposició, diguem-ne, constructiva, per a que totes aquestes qüestions acaben duent-se a terme, perquè són qüestions d'interès fonamental per a la ciutat. I sobretot també caldria fer una reflexió als partits grans, fruit d'aquest desconeixement intern que tenim en aquesta ciutat. Diguem-ne, el vot se fa molt en clau espanyola, PP-PSOE, fonamentalment, i també Vox, i també alguna part, la part d'abans Podemos, abans Esquerra Unida, ara Sumar, etc. Fruit de tot això fa que l'absoluta majoria dels alacantins voten cares com Pedro Sánchez, com Abascal, com Feijóo, però no... Perfecte, clar. O Yolanda Díaz. O Yolanda Díaz, però no sabe quién se presentó por Ciudadanos. Ahí anava. És que algú sap en Alacant, en tot el respecte, però en Alacant algú sap qui és Macarena Montesinos? Poca gente. Los que estamos en... Algú sap qui és Alejandro Soler, que a més és el cap provincial del PSOE? Algú sap qui és el senyor de Carabanchel que se va presentar en Sumar? I sap que és de Carabanchel, un cunero de l'època, no? Pues això és un altre tema. Vull dir, Alacant està molt desconnectada i aquesta batalla cal plantar-la i cal que els poders de la ciutat facin veure als polítics de la província i de la ciutat que n'hi ha batalles que no se poden endarrerir més, perquè és una desgràcia. El que tenim en aquesta ciutat és una desgràcia. Parle del tema de l'aeroport, per exemple, és inexplicable, i de moltes altres coses que si parlem no acabem mai. Sí, jo afegir dues coses de les que diu Manuel. Jo crec que al final, mira, en aquestes eleccions últimes han aguantat, qui millor aguanta són els partits que tenen estructura. I això és la prova de que PSOE, PP tenen estructures fortes, i després jo trobo que el tercer és el Compromís i un poquet Esquerra Unida. Un poquet, no molt. Bastant, bé. Moltíssim, perquè per lo que ha aguantat estos anys sense que ningú se'n recordarà d'ells, això vol dir molt. I això demostra el que va passar en Ciudadanos i el que ha passat en Podemos i veurem Vox. Caminito va, caminito va. I això per un costat. Jo trobo que l'encert de Compromís és que té estructura i l'altre és perquè també ha variat el seu sistema i s'ha convertit en un partit o una coalició progressista i ha ocupat aquest espai que fa anys tenia l'Esquerra Unida de Julio Anguita and Company, que en el seu moment va tindre també Podemos. Això per un costat. I per l'altre, el tema del infrafinançament, crec que sí que n'hi ha gent, jo ara recorde INECA és molt reivindicatiu en aquest tema i damunt en els números sobre la taula. És a dir, és un tema que sí que és veritat que potser preguntem al carrer i no saben, però les èlits sí que el tenen, són conscients. Són conscients, però jo me pregunto si els diputats dels partits d'àmbit estatal pensen més en clau de partit o en clau territorial, perquè en 20 anys no s'ha portat a terme tot això. Sí. Eso pensé yo. O sea, y eso es un problema que el sistema parlamentario de este país y la organización y estructura de los grandes partidos es en base a eso. Yo conozco a algunos diputados y es que a veces no les dejan hacer. O sea, no pueden llevar iniciativas como tal, ¿no? La última entrevista que yo le hice a Nacho Amiro de INECA me dijo: los diputados de Alicante deberían votar en función de los intereses y no del partido. Claro. Pero eso es igual que Paje, que te está diciendo que no a esto y estás votando lo contrario. Ese es el problema, que hay una disciplina férrea y además yo, el otro día hablando con algún, incluso diputada autonómica de Vox, me decía que los tienen ahí sujetos también. Ahora mismo están sujetos, no tienen libertad
no hay libertad, va en función del partido, del interés del partido, y de hecho, y en el ayuntamiento también hay muchas declaraciones institucionales, tanto de Compromís, que yo le decía, Nacho o Rafa, si has hecho un copia y pega de la moción presentada en no sé dónde, o sea, y el partido, todos los partidos. Vox más, o sea, recordemos ahora está habiendo una disputa en Mallorca, ¿no? Porque prácticamente pues hay injerencias catalán, sí, por todas partes de Madrid, ¿no? Y ya se están cansando. Vox, yo te puedo decir, y lo sé muy bien, la mayoría de los representantes municipales y autonómicos están un poquito decepcionados, van a estar ahí, porque además, bueno, pues es una situación que a veces es agradable en determinados momentos, pero la huida ya no de Macarena. Ayer vi un vídeo de Macarena en TikTok que me quedé flipando, pero te vas a Espinosa de los Monteros, que será más serio, digamos, y bueno, efectivamente, yo creo que Vox lleva el camino de Ciudadanos en ese sentido, ¿no? Y ellos están así, en esa situación incómoda. Van a forzar seguramente la maquinaria al gobierno municipal de Alicante, seguro que lo van a forzar, porque ellos piensan que la única forma de tener vida es poder llegar a gobernar, incluso en coalición con el Partido Popular, como hizo Ciudadanos. Lo que pasa es que Ciudadanos, la estructura se le vino abajo enseguida. Lo han forzado en Valencia ahora. Claro. Bueno, sí, Vox ha forzado. Bueno, pues imaginaros que en 3 o 4 meses, acordado lo que hablamos hoy, pues aquí se puede empezar a ver una situación. Ahí tienes el no a las direcciones generales del ayuntamiento. Ayer votaron que no a la de lo del IBI y tal, de los impuestos y tal. Yo creo que van a forzar algo, pero es que si no son irrelevantes. O sea, Vox, la muletilla del Partido Popular, digamos, como fue Ciudadanos, nada más. Y bueno, y es que tienen que sobrevivir si es que quieren llegar. En marzo creo que hay un congreso nacional y ahí puede haber meneo por si se presenta alguna persona que pueda neutralizar a Abascal y tal, pero por lo que me llega a mí estar en una situación bastante decepcionante para ellos. Antes de irnos, José Ramón, has hablado tú de presupuestos, ¿no? Ha habido polémica porque Carlos Mazón ha dicho que los presupuestos de 2024 van a ser duros y ha dicho que va a recordar en bastantes cosas, a diferencia porque el Botánica ha dejado un agujero, pero sin embargo se están bajando impuestos. Os lanzo la pregunta brevemente porque nos queda poco para irnos, 1 minuto cada uno. ¿Era necesario bajar impuestos? Es decir, ¿había que bajarlos ahora? ¿No se podría haber esperado? Yo, hablando un poco del desconocimiento, no conozco en realidad las cuentas y en qué estado están. Yo quiero pensar que quien lo hace con responsabilidad. Es decir, quien lo baja ha visto la caja y hay suficiente para pasar. Si desde luego no fuera así, sí que sería una irresponsabilidad. Es decir, yo creo que también por la situación que tiene la Comunidad Valenciana me genera dudas, pero bueno, yo le doy el beneficio de la duda de ver las cuentas, entiendo que las cuadrarán, faltaría menos, pero después hay que ver la ejecución, a ver si en octubre o noviembre del año que viene no hay dinero, no lo sé, así que... Jo per la discussió impostos més o impostos menys és la més vella de la política. Això és així. I n'hi ha gent que diu que menys impostos, menys serveis públics, i n'hi ha gent que diu més impostos, més serveis públics. I el PP està en la primera opció tradicionalment, no? En matisos. Evidentment en matisos. És una postura que te pot agradar o no, però que és una postura i han guanyat les eleccions i és normal que rebaixen impostos perquè estaven en el seu programa electoral. Clar, també és un clàssic de la política que quan entra un nou govern diga que el que n'hi havia anteriorment era un desastre i que s'han trobat un forat que no coneixien. Això ha passat també tota la vida. Per tant, això és creïble? Doncs, deia Miquel, el benefici de la duda, d'acord, però sempre te queda un poquet, igual que parlàvem abans de Compromís, no? Pacto, seguro, tal, no, a veure el que passa. És veritat que també ho deia ell, la situació del territori valencià en el seu conjunt fa pensar que una baixada d'impostos no pot ser del tot beneficiosa quan, a més, no estem en un moment econòmic global, diguem-ne, positiu. I això encaixa molt bé en la política de Mazón, d'avisar que els impostos se rebaixaran per norma, perquè no creuen en els impostos o no creuen en tants impostos com els que, diguem-ne, plantejava l'anterior govern. És delicat.
És delicat perquè, a més, les dades és molt difícil d'accedir, cadascú les interpreta d'una manera, esto va molt a benefici o al criteri de cada partidisme de cada persona que ho interpreta, és molt difícil de saber i tindrem que esperar un temps per a saber si tenien raó o no, però a mi me genera molts dubtes per la situació que se viu econòmicament a nivell global i per la situació particular d'Alacant i de la resta del territori. José Ramón. Bueno, yo creo que ellos han hecho prácticamente, bueno, pues parte de lo que yo iba a comentar. Efectivamente, como dice Miquel, yo lógicamente hay que darles un voto de confianza. Yo estaba pensando, fíjate, en el Ayuntamiento de Alicante bajamos los impuestos, o sea, bajamos el IBI y eran unos 5 millones de euros. Curiosamente nunca hemos tenido más dinero que ahora. Hay unos 130 millones de euros en el famoso banco, ¿no? Bueno, es como tú también dices, política, ¿no? Y no, efectivamente, Mazón decía ayer que eran duros, pero cuando se le preguntaba por las inversiones, él hablaba de gestión. Yo sí creo que la gestión, tanto municipal como autonómica, hay que mejorarla, porque efectivamente por ahí se va mucho dinero. Y quiero pensar que efectivamente yo, por lo que conozco de la gente que va a llevar las cuentas y tal, son gente seria, profesional, digamos, responsable, y que en definitiva, aparte de la venta política, del anuncio político de que voy a bajar los impuestos, porque por ejemplo el impuesto de sucesiones tampoco es una cantidad, porque el que se opone a ese impuesto, por ejemplo en Madrid, dice, es que es el chocolate del loro, es que tampoco es tanto dinero el que se recauda por ese impuesto de sucesiones, ¿no? O sea, quiero decir, hay las dos partes, pero sí entiendo que el tema de la vivienda, el tema de los jóvenes, bueno, yo creo que los servicios sociales no se van a dejar de atender porque es imposible hoy en día. El tema de la sanidad, que la conozco muy bien, va a seguir siendo atendida y hay dificultades ahora a nivel de atención primaria, sobre todo, donde los médicos se ven desbordados por toda la situación. Tenemos que tener en cuenta que también Alicante es una ciudad con una edad media alta, ¿eh? Yo recuerdo que en mi época de gestión sanitaria, aquí tenemos una cosa, de octubre a mayo vienen la gente del norte, de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias, Santander, País Vasco. País Vasco más en venidor, pero Alicante viene nosotros. Hacen un consumo de sanitario increíble. ¿Vosotros sabéis si nos han restituido ese dinero? No. Que lo discuten todos los años. Sí. Todos los años se discute. Sí. Pero fíjate, tú irás al norte. Los desplazados. Claro, los desplazados. Es impresionante el dineral. Porque esos, como digo, vienen de octubre a mayo. Y luego de mayo a septiembre vienen los hijos, que tienen un gasto menor, por supuesto, porque los crónicos, que son los que vienen de octubre a mayo, el gasto es impresionante, ¿eh? O sea, yo ahora mismo no me atrevo a decir las cifras, pero eran cifras espectaculares y que nunca ha habido ese fondo de compensación interterritorial. Nunca lo ha habido. Bueno, en los últimos años, sí, yo recuerdo que en los últimos años no sé si de Camps o de Fabra sí que se puso, lo que pasa es que se discute... Intentaron. Sí, se discute todos los años si son 100 o 120. Miquel, ¿sabes qué pasa? Que al final están ahí discutiendo, te doy, te dejo de dar, y a lo mejor sí te han dado una mínima parte, pero no te han dado el verdadero gasto que hay aquí. No, eso es ¿vale? luego, yo creo que... Y es una sociedad, Alicante es una sociedad, cuando decías, me encantaría hablar algún día de ese debate del valenciano y el castellano, yo lo tengo muy claro, ¿no? Mi suegro vivía en la zona del Mercado Central y se parlava valencià. En cambio, el que vive en el Pla, la Florida, Benalúa menos, Ciudad Asís y toda esa zona, pues parlan todos castellà, porque son gente que ha venido en los años 60 y 70, donde Alicante éramos 60.000 habitantes y somos 360.000 ahora mismo, en 20 años, en 30 años. O sea, se ha quintuplicado esa cifra y ahí va la lengua también, claro. Sin olvidar los 30.000 piedmars que llegaron en los 60. Bueno, eso ya fue. Pero esos no han incidido porque esos hablaban francés. No, pero me refiero que si ya había complejidad, pues más complejidad. Alicante es una ciudad abierta, lo comentábamos, somos fenicios también, ¿no? O sea, yo cuando hablaba del tráfico digo, es que esto es una locura, la movilidad cuando llegaba yo a la concejalía. Alicante ha crecido a lo largo y además ha crecido sin ver, Barcelona lo ves, todas las avenidas, el paralelo de la diagonal, aquí nada, aquí donde podías hacías una casa. Y así estamos, ¿no? Vete tú la salvajada de la Cantera, que la ves, donde se han comido media montaña. Y ahí está, ¿no? Así que, bueno, como dices, el tema de los presupuestos vamos a ver, vamos a confiar, pero posiblemente dentro de un año digamos,
lo prometerán otra vez. Me estoy acordando ahora que has dicho lo de Somos Fenicios, entrevistando a Carlos Baño, precisamente para este podcast, hice una introducción diciendo, bueno, somos fenicios, los alicantinos, nos gusta el comercio, ¿no? Y la primera respuesta de Carlos Baño fue, ¿me estás llamando fenicio? ¿No? Ya, yo no sabía dónde meterme, ¿no? En ese momento. Pues sí somos, pero si nosotros vivimos de eso. Cuando hablaban de, esto es una ciudad de servicios, nosotros no industria. ¿Quién es el del FaceTV el del Intercity? Y poco más, pero nosotros no tenemos calzado, ni juguete, ni industrias textiles, ni nada de eso. Nosotros somos la capital, somos la ciudad de los servicios donde tienen que venir todos, al Ministerio, a la Acción de Hacienda, la no sé qué, la no sé cuánto, la no sé quinto. Y luego, pues eso, vivir pues del turismo, ¿no? Que es lo que, aunque sea de las 3 P's, de las pipas, paso y playa, ¿no? Que ese es el que teníamos en Alicante, vamos, casi siempre. Pues caballeros, ha sido un placer y gracias por estar aquí. Oye, Se escapaban a Mercedó, ¿eh? Sí, otro día decidimos que venga. Contigo, tú la ya. No. Oye, Manuel, ahora que has mencionado lo del Senado, tú que tienes contactos en Cataluña, a ver si Pere Aragonés viene al Senado de Alicante Plaza, hombre, que está feo que venga al Nacional y ya esté. Tindríeu que convidar-lo, passar tot els filtros de la premsa i anar insistint i a lo millor un dia aprofita una visita i bé, però és un home, és accessible i a ell li agrada explicar les coses que tenen pues que tenen en l'agenda i diguem-ne el projecte que tenen, no? Més enllà de la retòrica, hi ha hagut presidents que eren molt més, si vos fixeu ara, i no m'interpreteu una defensa d'ell, però si vos fixeu, de presidents anteriors tot el dia en la tele estaven perquè estaven dient coses que no quadraven i generaven polèmica, i Pere Aragonès el coneix molt poqueta gent. Això en part és positiu, sobretot per a ell, perquè significa que no és un gran estruendo estrambótico d'estos de la política actual. Hay que separar a la persona, ¿no?, del político. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los 3 y esta es vuestra casa. Un abrazo muy fuerte. Y nada, a ustedes pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.